Por fin llegamos a este panel, este tema que ha sido candente en los últimos 2 años, todos intentando conceptualizar a la vez que lidiar con tantas cosas. Por fin llegamos a este panel con estos panelistas de lujo, Carolina, Ana María, Dinora y Sergio. Este panel acerca de educación a distancia en tiempos de pandemia va a estar moderado por Natalia Allende. Natalia es directora ejecutiva de DFC Chile, Design for Change. Es profesora general básica y licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MA en literatura en la American University. Trabajó 15 años en la sala de clases antes de fundar y dirigir Design for Change Chile, parte de la red de Design for Change, movimiento global de niños, niñas y jóvenes que están cambiando el mundo. Qué iniciativa, Natalia. Bien, te paso la palabra. Que tengan una excelente conversación. Muchas gracias, Agustina. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá y presentar y acompañar a nuestros panelistas. Y para llevar esta conversación, recordamos algunos puntos que hizo Richard Weisberg en su presentación y los desafíos y oportunidades que surgen con la educación digital a distancia, especialmente en este contexto, donde los desafíos van desde el bullying online hasta la necesidad de los niños y jóvenes de siempre estar presentando una imagen determinada ante el mundo, hasta también las oportunidades que van desde generar amistades que en otras circunstancias hubiesen sido imposibles, hasta también colaborar en causas comunes, etc. Él pone un énfasis bastante importante en la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales, el fortalecimiento de la comunidad y el desarrollo moral de los niños, donde ellos aprendan a poner un foco importante en cuidar más allá de los que ellos quieren naturalmente, sus amigos y su familia, sino que también a otros, a expresar un sentido de cuidado, de preocupación y también de justicia. Y con este fascinante tema, abrimos la conversación. Vamos a tener con nosotros a 4 panelistas, los voy a presentar a todos. Cada uno va a tener entre 8 y 10 minutos para presentar su parte y después vamos a tener un tiempo para algunas preguntas. Entonces vamos a partir con Ana María Rad, que es antropóloga, fundadora de la Fundación Reimagina y directora de Aprendo en Casa, un ecosistema de aprendizaje digital que promueve la colaboración radical y el impacto colectivo entre organizaciones educativas de diferentes países de América Latina durante la crisis del COVID-19. También es directora del Ecosystem, una iniciativa en colaboración con la Oficina Regional de Harvard que impulsa la transformación en el aprendizaje para liberar el potencial de los jóvenes estudiantes y aumentar sus oportunidades en el siglo XXI. Ha sido nombrada miembro del directorio en diferentes organizaciones, incluido el Ministerio de Cultura de Chile, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Chile, Estados Unidos y Ashoka Chile. Entonces vamos con Ana María. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Natalia por la introducción, también muchísimas gracias a la Fundación Caserta, a la Fundación Mary, Agustina, Carolina, Patricia y a los panelistas. Un gusto estar acá. Yo hoy día quiero compartirles una experiencia más bien muy práctica de cómo derivó esta necesidad de la educación en contextos híbridos. Voy a compartir mi pantalla para mantenerme en los tiempos. Entonces, lo primero que... Ay, espérenme. ¿Qué me pasa esto? Bien. Ahí estamos. Bueno, yo más bien quiero como poder reflexionar o cuestionarnos sobre por qué la educación a distancia o la educación híbrida, pero más allá de la pospandemia. Esto se da básicamente porque en el marco de un trabajo que nosotros venimos haciendo desde la Fundación Reimagina, que es una fundación muy nueva, muy chiquitita, pero con mucho entusiasmo, que busca precisamente ayudar a la transformación de los aprendizajes, de la cultura a través de la creatividad, la innovación.
Y a partir de, de lo que nosotros venimos haciendo ya en la Fundación Reimagina, es que creamos un ecosistema o una plataforma que hemos denominado Aprendo en Casa. Pero lo primero es, ¿qué sabemos sobre la tecnología educativa? Y yo aquí he traído un par de reflexiones que publicó la UNESCO en su último informe sobre tecnología y educación, en el cual, como Aprendo en Casa, participamos y entregamos algunos insumos. Entonces, muy breve, es que hoy día estamos, veamos los tiempos, ¿no? 4 décadas después de que se introdujeron por primera vez las computadoras en la escuela, 3 décadas después de haber sido lanzado el primer programa de 1 a 1, es decir, One Laptop per Child, 2 décadas después de la aparición de las escuelas virtuales, aproximadamente una década desde que se dio inicio, nacieron las tabletas, y ahora mismo estamos en la mitad de una pandemia que pone en tensión el sentido y el propósito y la forma de la educación. Entonces es importante como tener esto en contexto, saber también que lo que sí sabemos sobre tecnología educativa o sobre esta mirada más bien digital, es que los estudiantes tienen más probabilidades de aprender con la tecnología que sin ella. Pero para eso tienen que acceder, por eso el mismo estudio habla de que los estudiantes del sur global, es decir, esta parte del hemisferio, que si no pueden usar la tecnología, si no tienen acceso, van de la misma manera como hoy día lo están teniendo los niños y niñas de países más desarrollados, van a quedar atrás. Y básicamente que los problemas y éxitos de la tecnología no tienen tanto que ver con la tecnología en sí mismo, sino con decisiones que tomamos a nivel político, educativo, financiero, humano, institucional. Y bueno, quizás quienes han trabajado en temas de educación a distancia o con tecnología, es obvio que la tecnología por sí sola no va a corregir una mala enseñanza, y sobre todo si seguimos enfatizando habilidades tradicionales, por decirlo así, conocimiento, que hoy día queda medio obsoleto a la luz del siglo XXI. Entonces, esta disrupción digital, que no está dada solo por la pandemia, sino que ya la veníamos como heredando, a mí me gusta mucho esta frase de Michael Fullan, que ha hecho un trabajo enorme de evangelizar un poco, pero que pone un tono que a mí me parece súper necesario, que es que estamos en una fase de rediseño de la educación, en donde tenemos que traer lo mejor de los enfoques tradicionales. Esto no es un borrón y cuenta nueva, esto no es un desechar aquellos que sabemos que sí funciona al interior de una clase tradicional, de unas metodologías que ya conocemos, pero hay prácticas innovadoras y conocimiento del aprendizaje remoto que necesitan combinarse para dar espacio a ese aprendizaje híbrido. Entonces, cuando hablamos de hibridez, en realidad no significa traspasarnos absolutamente a unas plataformas y a quedarnos en lo digital y olvidar lo que veníamos haciendo, sino dar un paso sustancial. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que a nosotros como Fundación Reimagina y como Proyecto Aprendo en Casa nos interesa mucho compartir. Entonces, un poco cómo abordamos nosotros como Aprendo en Casa este desafío. Somos una iniciativa colaborativa que busca apoyar a las comunidades educativas. Está compuesta por 73 organizaciones en 7 países. Yo les voy a mostrar aquí muy brevemente, no, creo que no van a ver nada, pero no importa, solo para que tengan un espíritu de que son organizaciones que tienen una excelente y un track record, una historia de trabajo con innovación, con inclusión, con tecnología, con ciencia, arte, matemáticas, desarrollo profesional docente. Son todas muy líderes en sus países y hoy día son parte de Aprendo en Casa, en donde comparten y hacen este trabajo colaborativo a través de la plataforma. Entonces, lo que nosotros hacemos como conjunto, como ecosistema, como red, es aportar primero a ayudar a desembarcarnos en este nuevo paradigma educativo, porque no nos sirve solo decir, mira, las cosas tienen que cambiar, pero es obvio que los profesores, principalmente los directivos, tienen preguntas muy importantes y de fondo de cómo lo hago. Entonces, una primera estrategia que nosotros hemos tenido, para ir un poquito más rápido, es en Aprenda en Casa desarrollar este laboratorio de aprendizaje, como bien lo mencionó Marcela Rentería, nuestra súper socia en todo esto, hace unos minutos. Es un trabajo colaborativo con los profesores de la Universidad de Harvard, y lo que nosotros hacemos es mirar cuáles son esas tendencias,
como dicen acá en Chile, ¿dónde le está apretando el zapato a las escuelas, a los profesores? ¿Cuáles son esas inquietudes que tienen? Y entonces ponemos estas ideas que son bastante transformadoras, pero muy aplicadas. O sea, estamos hablando de desarrollo socioemocional, para eso también tuvimos a Richard invitado, estamos hablando de cambio, de gestión, con Fernando Reimers, y así. O sea, una primera estrategia muy importante en este cambio de paradigma, sin duda, es poder dar luces. Pero eso no es suficiente, o sea, también parte de lo que hacemos en esta red de organizaciones, en este conjunto, es compartir los mejores recursos educativos para estos contextos híbridos. Eso quiere decir que estamos todo el rato mirando, y aquí yo les traigo un estudio que hicimos con el IGEDUCAR, con el CEPE de la Universidad Católica de Chile, con el CIADA de la Universidad de Chile, y nosotros como Aprendo en Casa, para mirar qué era lo que necesitaban los profesores justamente a propósito de la pandemia. Entonces, vamos de alguna manera haciendo este match, este vínculo entre las necesidades, como la necesidad de hacer una evaluación efectiva, usar herramientas tecnológicas, desarrollo socioemocional, y lo que estas 70 organizaciones pueden ir contribuyendo de forma gratuita, en español, para situaciones tanto híbridas, es decir, profesores que estuvieron durante todo el año desconectados físicamente de sus estudiantes, pero a través de un computador, o aquellos que incluso, porque la realidad de latinoamericana es así, no tenían acceso a Internet para sus estudiantes, pero los profesores sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es compartir en esta plataforma respuestas o recursos a esas necesidades. Lo hacemos también, y eso es importante cuando uno mira para dónde va la educación como más de fondo, es sistemático y reiterativo que lo que piden las escuelas, indistintamente de los países, es un mayor apoyo en educación con tecnología, metodologías que transformen el aprendizaje, con y sin tecnología, el desarrollo de las habilidades, lo hemos escuchado durante toda la mañana, la importancia de estas habilidades para el siglo XXI, el desarrollo socioemocional, y muy importante, ¿cómo lidero este cambio? ¿Cómo doy el salto? Entonces, vamos armando este ecosistema, este grupo, que se comporta en una plataforma, pero que baja y se hace tangible o concreto en cada una de las salas de clases, ya sea virtual o presencial, que ha sido la tónica de estos últimos meses. Dentro de esta estrategia de laboratorio de aprendizaje que venimos desarrollando con Harvard y con el apoyo de la Fundación BHP, es que nos hicimos la pregunta, ¿cómo transferimos aquellas prácticas, aquellos modelos que sabemos que están probados y que funcionan? Porque como les decía, o sea, para nosotros es insuficiente decir, para allá tenemos que ir, este es el paradigma que hay que lograr, estas son las grandes ideas, aquí hay herramientas. Era súper importante para nosotros buscar un modelo de transferencia. Entonces lo que hemos hecho es trabajar con cada una de las organizaciones que están en Aprendo en Casa e identificar aquellas prácticas, aquellas estrategias que ya han probado en terreno, que ya están siendo efectivas, que no necesitamos mucho tiempo más para considerarlas valiosas y ya han sido, básicamente tienen datos y tienen evaluación. Y estas prácticas, estas estrategias, nosotros lo que hacemos es llevarlas a un formato también híbrido, o sea, estamos pensando que el desarrollo profesional docente también se va adaptando a esta nueva realidad. Y aquí lo que hacemos es, por ejemplo, y este es un ejemplo muy bonito, está la organización que se llama Nuevo Maestro en México, que tiene unas estrategias fabulosas de uso de WhatsApp para desarrollar las habilidades lectoras. Eso lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y lo que nosotros hicimos como Aprendo en Casa es invitarlos, ellos lo empaquetamos, lo grabamos, lo transferimos a través de videos, y desarrollan talleres directos con los distintos profesores de los países que se van inscribiendo, y así logramos también ir combinando un conocimiento con una práctica específica a través de una modalidad híbrida, y después los profesores, las profesoras hacen este desembarco o esta como aplicación ya más específica en cada uno de sus contextos. Y esto, ya yo aquí estoy terminando porque creo que estoy pasadísima de tiempo, se traduce también en que como somos un grupo que está presente en varios países, y lo que nuestro móvil es no dupliquemos, no partamos de cero. Lo que estamos viendo hoy día con la educación más disruptiva, atravesada por la hibridez,
Es algo que muchos países ya vienen desarrollando y lo que hacemos es ponerlo a disposición de varios ministerios. Hemos hecho alianzas con los ministerios de Ecuador, de Chile principalmente, pero también con el de Colombia, Paraguay, para que ellos puedan tomar estos recursos, estrategias, miradas, ideas transformadoras y lo tengan a disposición también muy abierto. Entonces es muy bonito porque es una contribución desde el mundo de la sociedad civil al mundo más bien público. Y esto se ha traducido en una serie de casos, de estudios, que creemos también que, al igual que esta conversación, que es muy corta, pero de todas maneras es muy gratificante para nosotros compartir este panel, es poner a disposición estos aprendizajes. Y yo aquí, para terminar, sí quisiera como dejar unas reflexiones finales, justamente de esas como aprendizajes que tenemos con respecto a la educación en contextos más bien híbridos, ¿no? Y esto lo traigo a partir de los seminarios, de las conversaciones que hemos tenido con los distintos expertos. Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que las soluciones tecnológicas por sí mismas no funcionan si ignoramos el contexto, que tenemos que enfocarnos en la práctica, no solo en la herramienta, es decir, tengo una plataforma o tengo acceso a una cierta cantidad de aplicaciones, sino cómo desarrollo esa práctica. Por eso para nosotros, como Aprendo en Casa, ha sido muy importante el trabajo con profesores de Harvard que tienen evidencia que funciona, y con eso nosotros buscamos a las organizaciones que están en terreno haciendo esas prácticas y las llevamos a un formato más bien un poco más masivo, ¿no? La conectividad es muy útil, pero puede expandir las desigualdades. Eso es absolutamente relevante en esta conversación en el marco de Latinoamérica. Si estuviéramos hablando de esto en Europa, probablemente no es tema, pero no podemos avanzar en una mirada de lo híbrido si no tenemos conciencia y claridad de que nuestras estrategias tienen que evitar las desigualdades, no amplificarlas. Y muchas veces llegamos con experiencias o soluciones tecnológicas que hacen justamente lo contrario. Lo que ya sabíamos es, y lo hemos escuchado durante toda la mañana también, que las habilidades para la vida son claves, que hay temas, o sea, que más allá del contenido, de las asignaturas, no es lo uno o es lo otro, no es el contenido versus las habilidades, sino es este encuentro, y eso requiere de innovación. Y por último, tener en cuenta siempre a nuestros profesores, hoy por hoy, desarrollar estrategias más desafiantes, más innovadoras, que ponen realmente la educación en otro nivel, requiere también hacernos cargo y apoyar este tránsito. No es inmediato, y aquí quiero ya terminar solo diciendo que sin duda la pandemia para todos ha sido la gran oportunidad, pero no deja de ser una gran realidad de que es una situación de mucho estrés. Así que espero que les pueda servir esta mirada muy rápida sobre Aprendo en Casa, pero sobre todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino en casi 2 años de colaboración. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana María. Muy bien, excelente presentación, muy clara. Y seguimos entonces ahora con Dinora Singer, que es coordinadora de la Agenda Educativa en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, economista de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA. En CAF es la coordinadora de la Agenda Educativa, donde forma parte del equipo de análisis y evaluación técnica de educación, sistematizando la generación de productos de conocimiento aplicado que contribuyan con un mejor diseño de proyectos y políticas públicas en el ámbito de la educación. Bienvenida, Dinora, te cedo la palabra y abro el micrófono, que entre tanta cosa uno se le olvida. Esto de la virtualidad no es tan sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, un placer estar en este panel, en este evento que la verdad ha tocado temas muy relevantes con respecto a la pandemia, al impacto que ha tenido la pandemia como tragedia mundial, no solo desde el punto de vista sanitario, sino económico y muy especialmente desde el punto de vista de la educación. Si me ayudan con la presentación, no sé si ya la están proyectando allí. Perfecto. Entonces, en la siguiente lámina
puedo contarles un poco lo que les voy a transmitir en estos, espero 8 minutos, con mucho 10. Les voy a compartir desde la visión de una institución la cual represento, que es un banco de desarrollo, cómo hemos visto el impacto de la pandemia, las principales respuestas a esta pandemia, básicamente enmarcadas en lo que ha sido la educación a distancia, las lecciones que hemos podido extraer de esa educación a distancia y hacia adelante, cómo estamos viendo que deben modificarse los sistemas educativos con una visión de política pública, desde donde CAF pues está más que abierto a apoyar a la región para, bueno, finalizar con unas reflexiones. La siguiente lámina, por favor. Sin ánimos de detenerme mucho, todos los que estamos acá sabemos que, pues, y lo comentaba Ana, pues ha sido la pandemia el shock más importante en los últimos 100 años que ha afectado al sistema educativo. En la región implicó 170 millones de estudiantes fuera del sistema escolar, de la noche a la mañana, suspensión total de las clases, lo cual implicó, pues, inmediatamente montarse desde los países en buscar soluciones que fuesen, pues, lo más efectivas posibles para tratar de garantizar o de proteger la continuidad de la trayectoria educativa. Esto se ha logrado con algunas dificultades, no ha sido sencillo porque no todos los países estaban preparados para una eventualidad como la que nos impuso la pandemia a todos. En la siguiente lámina, por favor. Acá podemos ver, y por supuesto todos lo saben, pues la principal, no hubo una respuesta, hubo un conjunto de respuestas de programas que se diseñaron utilizando diferentes medios de comunicación con estudiantes, porque evidentemente la diversidad de territorios, contextos y condiciones que tenemos en nuestros países de América Latina, pues dificultaban el poder llegar con un solo mecanismo, con lo cual pues se combinó radio, televisión, medios impresos, pero principalmente, como todos lo sabemos, se utilizaron herramientas, aplicaciones, plataformas basadas en tecnología. También en paralelo, pues la verdad es que desde CAF vimos mucho interés y mucha preocupación por parte de nuestros países de hacer un acompañamiento a nivel de docentes y a nivel de familias, que obviamente jugaron un rol muy importante en esta nueva modalidad de educación que nos tocó a todos de la noche a la mañana. En la siguiente lámina podremos ver que, bueno, que ese modelo de educación a distancia, especialmente basado en tecnología, sufrió de barreras no menores, ¿no? Y que de hecho, también Ana lo comentaba, la tecnología en muchos de los casos se convirtió en un factor aún más diferenciador o que profundizó más desigualdades que ya traíamos previos a la pandemia en la calidad de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque desafortunadamente no todos nuestros niños y nuestros jóvenes tienen el mismo acceso a conectividad a Internet en sus hogares y a computadores o dispositivos electrónicos que les permitieran, pues, aprovechar todo el despliegue que efectivamente se hizo desde el sector público, pero también desde el sector privado y desde el sector de la sociedad civil, como veíamos lo que nos mostraba Aprendo en Casa y así como otras muy buenas iniciativas, ¿no? Acá algunos datos sin ánimos de deprimirnos acá, pero yo sí creo que es importante no perder de vista que sobre todo en los hogares más vulnerables el 55% no cuenta con una conexión a Internet y el 60% no cuenta con un computador. Esto evidentemente mina pues cualquier esfuerzo que se quiera hacer para pues aprovechar la educación a distancia. Desde el punto de vista de las habilidades de los docentes también, ellos se la han visto bastante cuesta arriba, nuestros docentes no estaban muy preparados para el manejo de habilidades digitales y si bien se les ha dado un acompañamiento y ha habido capacitación, pues los docentes todavía dicen y claman por una mayor formación en este sentido. Y finalmente, pero no menos importante, y es parte central de lo que se ha hablado durante este evento, es puertas adentro de esos hogares que tuvieron que transformarse en escuelas también de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? ¿Estaban preparadas para eso? Había
Ya no hablemos ni siquiera de conectividad y de computadoras. Había un espacio en donde el niño, el joven podía sentarse con iluminación, con buena, con buena tranquilidad a dedicarle una hora a estudiar, a continuar con sus actividades, a tratar de no perder el vínculo con los docentes. Bueno, muchos de nuestros hogares, y desafortunadamente, como siempre, los más vulnerables no tenían estas condiciones. Y a eso le podemos sumar y le debemos sumar que son familias que ya venían bajo un estrés, no solo por la amenaza sanitaria, sino también por el impacto socioeconómico que ha tenido la pandemia, ¿no? Muchas de estas familias en donde el padre perdió el empleo, o la madre perdió el empleo, o la madre no pudo volver al empleo porque quién se quedaba con los niños. Imagínense ustedes ese entorno, quién se sienta con un niño de 8 años a tratar de hacerle, pues, lo que haya que hacer en matemática con un teléfono inteligente, ni siquiera con una computadora, con datos que además sale costoso, en fin, bastante cuesta arriba también desde el punto de vista del hogar y que era fundamental para que este modelo de educación a distancia fuera 100% exitoso. Sin embargo, en la siguiente lámina podemos ver, hay lecciones y mucho de eso se ha comentado, lecciones que debemos extraer de este modelo de educación a distancia. Clarísimo nos queda, no es sustituto de la educación presencial. Escuchaba yo hace 2 paneles, se me escapa el nombre de la profesora de inglés, que nos decía lo importante de generar el vínculo con los alumnos. Bueno, ese vínculo, si bien a través de los medios tecnológicos se puede tratar de hacer, pero no se puede sustituir al contacto directo, y tampoco quisiéramos que eso sucediera, pero definitivamente la educación a distancia apalancada en tecnología es una herramienta muy poderosa de mejora de los aprendizajes. No perdamos de vista que esta pandemia ha significado un incremento en la brecha, en la calidad de los aprendizajes, en el índice de pobreza de aprendizaje que calcula el Banco Mundial, y que tenemos que acelerar el camino hacia, pues, recuperar el tiempo perdido pues, y resolver las brechas que ya traíamos anteriormente. Y en eso la tecnología puede ser un gran aliado. Tenemos casos de éxito en la región que podemos tomar como ejemplo. Yo les menciono, por dar un caso, un plan de acompañamiento en matemáticas que está en el marco del Plan Ceibal en Uruguay, como parte de la estrategia nacional que lleva este país para la educación basada en tecnología, y que es un plan que ha funcionado, que da, pues, acompañamiento, no solamente ejercicios de matemáticas, sino da acompañamiento, y es una formación que se adapta a la necesidad del estudiante, ¿no? Que no necesariamente nuestros sistemas educativos están acostumbrados a trabajar de esta forma, a adaptarse a la necesidad del estudiante y darle, pues, el contenido en su justa medida, ¿no? En eso la tecnología nos puede ayudar. Y definitivamente, yo me sonreía cuando veía a Ana que hablaba de los modelos híbridos, pues la tecnología llegó para quedarse, y nosotros vemos bueno, estamos caminando hacia un modelo que debe efectivamente tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de la educación presencial, de lo bueno, de las buenas prácticas, del vínculo emocional con los estudiantes, pero también hay que tomar las innovaciones, la creatividad que ha surgido en el medio de esta crisis, y propender entonces a generar un modelo nuevo que en muchos casos ya se está poniendo en marcha, pero que, bueno, tenemos allí que aprender y divulgar para que puedan escalarse esas buenas experiencias. En la próxima lámina les comparto entonces que para poder transitar efectivamente entonces a un modelo híbrido en donde la tecnología juega un rol importante, desde CAF vemos que esto no es posible si no se hace con un abordaje integral. O sea, nuestros países deben pisar el acelerador en la definición de políticas de largo plazo en donde la tecnología sea un elemento central, no solamente desde el punto de vista que es un poco como se ha abordado en la región, desde la conectividad y el equipamiento, que obviamente es el primer paso, obviamente fundamental para reducir las potenciales mayores desigualdades que pueda generar un modelo montado en tecnología, pero ese no es el único elemento. Y el modelo no puede estar centrado, primero compremos los equipos y después definimos cuál es el modelo de aprendizaje que nosotros queremos transmitir utilizando la tecnología. Debe ser al revés. Es un modelo que, estando centrado en el aprendizaje, centrado en el estudiante y sus necesidades y sus capacidades, con la mirada puesta en el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, para aprovechar
las grandes oportunidades que nos pone sobre la mesa la cuarta revolución industrial, pero que solamente las vamos a poder aprovechar si tenemos las herramientas necesarias. Y muchas de esas herramientas tienen que ver con tecnología, muchas otras con habilidades socioemocionales, van de la mano las dos, y en ese sentido entonces vemos que hay un trabajo por hacer. Nuestra región heterogénea en muchos aspectos, en también hay países que están muy avanzados no digamos muy avanzados, pero sí han hecho avances importantes en materia de tener unas políticas de incorporación de la tecnología. Hay otros que, bueno, que van allí poco a poco, pero definitivamente esto es algo que hay que impulsar con mucha fuerza. Ya para finalizar, la próxima lámina, si quieren, lo que tenemos es la siguiente, por favor. Desde CAF estamos totalmente convencidos, podemos poner la próxima, que este tema de tecnología debe estar a lo largo y ancho de lo que es nuestra agenda educativa, desde el acceso para reducir brechas, desde la calidad para reducir brechas digamos, de poder acceder a conectividad y equipamiento, pero también brechas desde la calidad de los aprendizajes para atender la pertinencia de las habilidades en las cuales estamos formando a nuestros niños y nuestros jóvenes para que, como decía, aprovechemos esas oportunidades que nos plantea la cuarta revolución industrial. Y finalmente, pero no menos importante, que la tecnología sirva como una herramienta para mejorar la gestión de nuestro sistema educativo. O sea, si nosotros queremos transitar a un modelo híbrido que implica mayor flexibilidad, que implica pues metodologías que son totalmente innovadoras y que surgieron espontáneamente como respuesta a esta crisis, necesitamos que nuestros sistemas educativos, nuestros ministerios de educación tengan la agilidad suficiente y la capacidad para acompañar esos cambios y para promoverlos desde allí. En la siguiente lámina, pues les comparto algunas publicaciones que hemos sacado recientemente que pues tratan de hacer algunos aportes en este sentido. Y que las ponemos a disposición de ustedes y de todos los que nos están siguiendo en este evento para su consulta. Y ya finalmente compartirles que desde los proyectos que impulsa CAF, y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, se han hecho algunos aportes muy puntuales para apoyar la emergencia de la pandemia, pero nuestras principales intervenciones van con esa mirada más de largo plazo en proyectos de inversión que apunten a lo que veíamos, a cerrar brechas de acceso, a brechas de calidad y a formación en las habilidades del siglo XXI. Ya como reflexión final para cerrar, pues bueno, definitivamente el COVID nos dio un golpe muy fuerte a los sistemas educativos, nos puso a prueba, nos movió el piso, ha habido capacidad de respuesta, capacidad de colaboración entre sector público, privado y la sociedad. Eso hay que rescatarlo y hay que mantenerlo. La tecnología llegó para quedarse, pero no puede llegar solamente desde un cable, un interruptor y un equipo, sino tiene que haber una mirada integral para que efectivamente la tecnología nos ayude en la formación de los ciudadanos que necesitamos en este siglo y en el que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dinora. Me parece interesantísimo y relevante esa mirada compuesta que tienes de la mirada de la metodología más la tecnología para lograr un avance en la educación. Muchas gracias. Y vamos a nuestro siguiente panelista. Les presento a Sergio Herskovits. Es el director del Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann de Chile. Es abogado y educador, fellow de Harvard University, Future of Learning. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Qué lujo formar parte de este panel. Es todo un esfuerzo poder estar a la altura de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Quiero empezar agradeciendo mucho a las fundaciones Caserta y Meri y a las 3 gladiadoras que conocí, que son Carolina, Patricia y Francisca, que hacen un trabajo inspirador para que este mundo sea un poco mejor. Yo voy a hablar más desde el campo de batalla, o si ustedes prefieren, desde los colegios. Antes de esta reunión leí un montón de informes y análisis que hizo mi equipo en el colegio sobre qué nos pasó durante todo este periodo.
y no voy a atosigarlos con datos, sino voy a venir más con conclusiones por el poco tiempo que tenemos. Y quiero empezar recordando un poco lo que Dinora nos decía hace un ratito. Según la ONU, esta fue la mayor interrupción de los sistemas educativos en todo el mundo. 1.580 millones de estudiantes en más de 200 países fueron impactados por esta pandemia. Estos son de informes de Naciones Unidas. Y yo quería mostrarles fotos para que nos acerquen a la realidad de estos niños. Esto pasaba en África, porque nos pasó a todos. Pasaba en Europa, donde tuvimos que separarnos y tuvimos que tener miedo y desconectarnos del otro. También pasó en Asia, pasó en Australia, donde estudiantes del último año de Year 12 en Australia tuvieron la pérdida de socialización y perdieron la posibilidad de compartir espacios en el desarrollo de sus procesos vitales. ¿Cuántos de nosotros en la adolescencia hubiésemos sufrido como estos chicos que teniendo 14, 15 no podían encontrarse con sus amigos, o quienes estaban terminando el colegio no podían disfrutar de su cuarto medio en Chile o su Year 12 en los países anglosajones, o quinto del secundario en Argentina y tantos otros? Todo eso nos plantea un escenario, y yo voy a hablar de lo que no se ve, un escenario muy triste, con mucho dolor. Pero Viktor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz y Dachau, estuvo casi 3 años ahí. Viktor Frankl decía que cuando no podemos cambiar la situación, tenemos que cambiar nosotros. Cuando no podemos cambiar la situación, tenemos que cambiar nosotros. Y quiero recordarles qué es lo que nos pasó en Chile, y también en el mundo, pero yo tengo más los datos de Chile. Me acuerdo que el 14 de marzo a las 12 de la noche estábamos planificando con mi equipo que desde el 16 de marzo se interrumpían las clases presenciales. Se iniciaba la educación a distancia, y permítanme que disienta con mucho cariño con quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Lo que hicimos no fue educación a distancia, fue educación de emergencia. Algunos colegios, y en general los colegios particulares financiados por los apoderados, por los padres, volvieron a la presencialidad cerca del fin del 2020. Yo me acuerdo el año pasado tuvimos un mes de clase presencial en nuestro colegio, en el Instituto Hebreo, y este año hubo un retorno voluntario a clases, no hubo un retorno obligatorio. Recién hace muy poquito que el Ministerio de Educación en Chile estableció el final de estas clases híbridas, que ahora, este año fueron con alternancias. Había colegios que los estudiantes iban a la mañana y otros a la tarde, o que algunos iban martes y miércoles y los otros iban lunes y jueves, y los viernes se turnaban una semana a unos y otra semana a otros. Y esto generó que nos pasaran cosas muy, muy distintas. En primer lugar, se reconfiguró el rol del colegio. La sociedad se dio cuenta y empezó a valorar más el rol del colegio, el rol de los profesores. Nosotros nos reíamos con nuestros colegas profesores en el colegio, porque los papás, nosotros antes les decíamos a los chicos que tenían dificultades disciplinarias en el colegio, los llamábamos para contarles cómo podíamos ayudarnos mutuamente para que sus hijos mejoren. Los papás y las mamás no nos entendían, decían: en casa se porta fantástico. Ahora es al revés, o por lo menos el año pasado fue al revés. Los papás venían y decían: no sé qué hacer con mi hijo, es insoportable. Entonces nosotros les decíamos: pero acá en el colegio se porta bien. Es decir, estas cosas de empezar a entendernos un poco más para que veamos que todo no es tan terrible. No hubo una reconversión tecnológica, hubo una imposición
de reforma tecnológica que fue muy traumática, tanto para los profesores como para los estudiantes, inclusive en los colegios más acomodados. Ustedes saben, todos los que estamos trabajando aquí en este contexto, que la educación en general y la escuela es una de las instituciones más conservadoras que existen. Cuando el ámbito de la actividad económica se desarrolla rápido y la competencia es muy intensa, en el ámbito de la educación avanzamos mucho más lento. Y si bien es cierto que la pandemia nos impulsó a hacer cambios que hubiéramos demorado probablemente más de una década o aún más en hacer en los colegios. Y hoy estamos con profesores hablando en una terminología, hubo profesores que no lo lograron y que salieron del sistema. Y hubo muchos que sí lo lograron, la mayoría, pero a un costo humano muy fuerte. Por eso les digo, estoy hablando de aquello que no vemos, más allá del computador o del PowerPoint, o de los juegos, o del Google Classroom, de las distintas alternativas. Se agrandó la brecha entre los colegios públicos y los colegios particulares subvencionados o financiados por los padres. ¿A qué me refiero con esto? Todos aprendimos menos de lo que tiene que ver con lo curricular. Todos. Se establecieron objetivos mínimos que los colegios debían enseñar, y aún esos objetivos mínimos para la mayoría de los colegios fue difícil conseguirlo. Probablemente los colegios particulares subvencionados por los padres consiguieron mucho más que los particulares, pero aún así consiguieron mucho menos que lo que conseguían cuando la educación prepandemia. Y eso impactó en los chicos más pequeños. Uno de los comentarios que hablaba con los profesores y los psicólogos y psicopedagogos de primero básico es: a estos niños les faltó kinder. Y a estos niños les faltó primero básico. Es decir, nosotros esperábamos que en segundo básico todos los niños puedan ya haber desarrollado sus habilidades de lectoescritura. Tenemos que desarrollar hoy planes de contingencia, porque ¿cómo le enseñas a leer y a escribir a un niño que está en casa y que tiene capacidad de concentración mucho menor que la que tienen niños más grandes? Los papás y mamás que más sufrieron durante este periodo fueron los papás de los niños más pequeños, de primero a cuarto básico. Si hay mamás acá que tienen niños pequeños, seguro que se sienten identificadas con lo que estoy diciendo. ¿Cómo hacer que un niño aprenda a leer y escribir cuando no tiene a sus compañeritos al lado viviendo sus mismos procesos? También para los profesores esto ha sido un proceso intenso. Les decía antes sobre las dificultades tecnológicas, pero por otro lado, también tener que enseñar desde casa. O cuando llegamos al híbrido, tener que enseñarle a la mitad de su clase presencial y a la mitad en casa. Muchos profesores decían: los estoy perdiendo o a los que están presenciales o a los que están en casa. No todos los colegios, la grandísima minoría de los colegios tuvieron la capacidad de poner dos profesores, uno que dé presencial y otro que dé a distancia. En muchos casos, el tema de educar a distancia fue un acto administrativo, fue hacer como que estamos enseñando. En muchos países se enseñaban media hora por día, en otros el cuestionamiento de los padres por las metodologías que utilizábamos. Es decir, nadie, ¿por qué digo también que es una imposición tecnológica? Nadie estaba preparado para esto. Por eso esto fue educación de emergencia. Ahora tenemos el desafío de ahora es ver cómo transformamos esa imposición tecnológica a educación a distancia, tecnológica. Ese es el desafío de ahora. Ver qué aprendimos para, perdón por esta expresión, para los chilenos, para la nueva normalidad. ¿Sí?
Una cosa que quiero destacar de este encuentro y que quiero invitarlos a todos aquellos que estén en fundaciones y en el mundo académico, es que estamos desesperados por articular lo que en los países anglosajones se llaman los practitioners con los académicos y con las fundaciones. No entendemos bien todavía el impacto que tuvo la pandemia en nuestras comunidades escolares. Estamos a tientas. A las generaciones previas nunca les pasó lo que nos pasó a nosotros. Tenemos que ir a grandes tragedias de la humanidad, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial o después de crisis terminales en determinados países, para poder encontrar analogías. Por eso, esta es una invitación para que trabajemos juntos para entender a nuestros niños y niñas que hoy están teniendo conductas totalmente diferentes a las que tenían antes. Nos cuesta entenderlos. Déjenme en qué se dan este tema de las diferencias con antes de la pandemia. Lo primero que quiero decirles es que nos encontramos con situaciones dolorosísimas, por ejemplo, en niños de jardines de párvulos o infantiles, depende del país. Niños que parecían tener impactadas habilidades en el desarrollo porque no podían mirarse a los ojos, porque no habían jugado, no habían desarrollado esa habilidad. Estoy hablando de niños de 4 o 5 años que no podían mantener el eye contact, que no podían y estamos ayudándolos. Encontramos, por ejemplo, que los adolescentes tienen una sensación de haber perdido el tiempo durante un año y medio en sus relaciones niños con niñas, niñas con niñas, con distintos actores de su edad, y quieren recuperar ese tiempo, y el colegio no es el lugar para venir a aprender cognitivamente, sino para recuperar el tiempo perdido. Eso también es una oportunidad grande para que los colegios nos demos cuenta que nuestra finalidad no es llenar cerebros cognitivamente, que nuestro gran desafío es el desarrollo integral, esto que aprendemos de Caserta y Meri, el desarrollo humano. Este es el momento. La otra cosa que también encontramos es que han perdido el sentido de las rutinas y de los hábitos. Y si hablamos que los colegios tienen como función ayudar a que los niños sean felices, hablábamos, me resonaba cuando hablaba el académico al principio sobre el Character Education. Está basado, nosotros tenemos un programa basado en la psicología positiva, que uno de los presupuestos teóricos de esto es que para ser felices tenemos que tener rutinas y hábitos. Es una condición necesaria para que ello ocurra. Y hoy nuestros niños no lo tienen. Han perdido el sentido del respeto por la autoridad a los adultos. No porque son unos inmorales, pobres mis estudiantes, sino porque en sus casas los padres tenían que trabajar al mismo tiempo que dedicarse a sus hijos y no tenían tiempo para poder hacer las dos cosas juntos. Y durante un año había papás que, por ejemplo, les ponían el teléfono en la cara frente a la cama mientras estaban teniendo una clase. Había papás que los chicos estaban con la pantalla, el monitor apagado y se dedicaban a los jueguitos que están tan de moda entre ellos. Y no tuvieron relación con otros adultos, con sus padres, que estaban desbordados. Nuestros chicos tienen temores. Tengo muchos niños pequeños en el colegio, asustados, que tienen pesadillas, que tienen angustias, tienen miedo de contagiarse con los de otros, tienen miedo de contagiarse y contagiar en casa. Los papás y las mamás profundizaron este concepto de tercerizar la responsabilidad en los padres, en los colegios,
Y hemos tenido procesos de retrocesos metodológicos. Cuando llegamos al colegio, nosotros habíamos hecho, y a charlo con profesores de colegios, con directores de colegios amigos, de tantos públicos como particulares financiados por sus padres, que han hecho retrocesos metodológicos. Este tema del aprendizaje basado en la centralidad del estudiante y de sus procesos, eso ha hecho, es como si se hubieran olvidado tanto los estudiantes como los profesores de estos conceptos tan básicos que habíamos aprendido y nos había costado tanto salir de esto. Ahora, si yo les planteara todo esto, podríamos decir que el presente es trágico y que estamos en un ambiente casi de catástrofe. Y un poco tenemos de esto. Ahora, quiero decirles que para nosotros es una gran oportunidad. Porque si bien no estamos sobre tierra arrasada, estamos con la oportunidad que podemos empezar a construir todo aquello que soñábamos de reinventar la educación. Estamos en un momento así. Yo me acuerdo que un gran maestro mío me decía que los grandes cambios se pueden dar solamente en momentos de crisis. O como dicen estos tan famosos los chinos, que crisis es oportunidad. Yo creo que estamos frente a la gran oportunidad de aprovechar todo lo que aprendimos, pero primero tenemos que entender qué nos pasó y cómo están hoy los profesores, los estudiantes, los apoderados, para poder soñar con un futuro en la educación diferente. Y déjenme terminar con lo último, y es con lo que veo que le falta especialmente a mis adolescentes en el colegio y en lo de los colegas. Falta propósito y objetivos. ¿Para qué vienen al colegio? ¿Para qué aprenden? Y en eso de nuevo vuelvo a Viktor Frankl, este sobreviviente del Holocausto, que dijo: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Hoy, más que nunca, la educación tiene que ir al desarrollo integral del ser humano. ¿Es importante matemáticas? Es importante. ¿Es importante aprender inglés? Es importante. Pero sin propósito, el resto no sirve. Los invito a que trabajemos juntos. Muchas gracias, Sergio, y qué importante poner al frente los dolores que ha generado esto a nivel personal, educativo, escuela, familia, etc. Muchas gracias. Y pasamos a nuestra última panelista, Carolina Albornoz. Es directora ejecutiva de la Fundación Caserta, educadora y mentora intercultural, coach estratégica e ingeniera en recursos humanos, facilitadora en alto desempeño de aprendizaje con Equinos, IGALA y TAC. En los últimos 20 años ha dirigido y apoyado la gestión de distintos proyectos educativos en el altiplano chileno y boliviano, en zonas rurales y urbanas, promoviendo un enfoque integral e intercultural basado en el respeto, la confianza y el diálogo intercultural. Adelante, Carolina, te cedo la palabra. Gracias, Natalia. Bueno, otra vez bienvenidos, nos tocaron 2 paneles seguidos. Tengo una presentación de apoyo. Adelante con la presentación, perfecto. Así como decía Sergio y los otros panelistas, a todos la pandemia nos golpeó duro.
muy fuerte, especialmente al sistema educativo, agrandando brechas en los aprendizajes, impactando la estabilidad y el bienestar de docentes. En el caso de nosotros como Fundación Caserta también nos impactó. Nuestra trayectoria de 20 años siempre ha estado desarrollada en los territorios, en la naturaleza y en el vínculo y contacto presencial con estudiantes, profesores, familias y comunidad escolar. Y en pandemia tuvimos que también reconfigurar nuestro quehacer y desarrollamos una habilidad que se ha nombrado mucho en esta conferencia, que es la habilidad de ser resilientes. Frente a esa habilidad planteamos un programa piloto que ya va en su tercera versión, llamado Profes en Red. Profes en Red, siguiente por favor. Profes en Red es un programa que nace en pandemia a lo largo de Chile, nace el año 2020 y de alguna forma es una respuesta de Fundación Caserta a las necesidades de colaborar y acompañar a los y las docentes de diversas comunas y regiones de nuestro territorio chileno. En esa instancia, el 2020, nos enfocamos en poder apoyar y contener todo lo que tuviera que ver con quiebres emocionales para poder apoyar también el desafío digital y la autoeficacia de todos los docentes que se pudieran inscribir. A través del tiempo fuimos reconfigurando el diseño y ahora voy a empezar a abrir este programa para contarles cómo nos fue y terminar en algunas apreciaciones finales. Siguiente, por favor. El propósito de este programa era entregar apoyo socioemocional y digital a la comuna de docentes a nivel nacional, los cuales estuvieran afectados por el COVID. Este propósito también buscaba consolidar el acompañamiento docente en escuelas públicas, privadas, mixtas y en escuelas de zonas urbanas y rurales. Siguiente, por favor. ¿Cómo? Fortaleciendo prácticas educativas desde la educación integral por medio del acompañamiento socioemocional, tejiendo realmente una red bastante humana para poder desarrollar conocimientos y habilidades digitales, las cuales los docentes también antes de la pandemia requerían. Entonces, de alguna manera vimos una oportunidad y planteamos en el cómo esa oportunidad. Siempre promoviendo vínculos y prácticas de trabajo en red y colaboración intercultural. Siguiente. La modalidad de este programa es un programa 100% online que considera 8 módulos que se ejecutaron en 8 semanas de duración a través de diferentes plataformas, pero centralmente nos enfocamos en la plataforma de Classroom. El requerimiento para acceder a este programa era contar con acceso a Internet y la cobertura directa era 72 cupos, un margen de 95 fueron los que recibimos en la última versión, pero siempre viendo la evaluación a través de 72 cupos de docentes de diversos establecimientos del país, tanto del sistema público como del privado, de zonas rurales y de zonas urbanas. Siguiente, por favor. En síntesis y en resumen, Profes en Red articuló la red a través del norte, centro y sur de nuestro país, derribando verdaderas fronteras que habían en los distintos tipos de establecimientos, ya fueran particulares subvencionados, municipales, y también escuelas rurales multigrado. No es común en Chile ver que profesores compartan experiencias y saberes y derriben esas fronteras, y gracias a lo que nos permitió reformular la pandemia, pudimos hacer que conectaran y que se contuvieran. Siguiente. Este es un ejemplo de la malla de contenidos de nuestro programa. Si ustedes se fijan en los 8 temas que se incluyen en nuestra malla curricular, hablamos de educación integral y también abordamos la generación de vínculos con objetivos que van totalmente dirigidos al desarrollo personal de los profesores para desde ahí poder impactar y generar nuevos vínculos con sus estudiantes, con sus padres y apoderados, entre pares y en la comunidad escolar. Siguiente, por favor.
Para este programa hicimos un diseño metodológico, yo traje algunos testimonios, ya que este programa fue evaluado y de alguna forma la metodología de evaluación fue descriptiva, mixta, y comprendió específicamente lo que es la autoeficacia docente, la autoeficacia desde la individualidad del docente para poder desafiarlo hacia los requerimientos de conocimiento y de habilidades digitales. Siguiente, por favor. El primer grupo de respuesta de los docentes tuvo directa relación con los vínculos del programa. En particular, las personas pudieron identificar la comunicación, el diálogo, el respeto como principales ejes de trabajo y del desarrollo de habilidades fundamentales para el trabajo intercultural. Uno de los testimonios nos indica que hay una valoración de lo que ellos perciben, que se genera a través del diálogo en las mentorías grupales que se realizaban semana a semana, y también las mentorías individuales que se generaban semana a semana. O sea, los profesores fueron de alguna manera vinculándose en reuniones grupales, pero también tenían un apoyo y una contención muy de uno a uno para poder transitar este proceso de reconfiguración en el quehacer docente. Siguiente, por favor. Asimismo, se resaltó la heterogeneidad de los participantes en el programa, así como en la conformación de los grupos, donde se rescata la diversidad de origen cultural y territorial, lo cual enriqueció las conversaciones a partir de la experiencia y vivencia de cada participante. Si ustedes pueden ver el testimonio, se darán cuenta que hay una valoración de la heterogeneidad, de las diferencias culturales que mencionábamos en el panel anterior, que también se logró establecer a través de este programa y a través de la generación de vínculos. Si bien compartimos que el vínculo digital no reemplaza al vínculo presencial, sí en una situación, como decía Sergio, de educación en emergencia, de alguna manera ayudó a los docentes a sostener el proceso y contener el proceso hasta el tiempo de hoy, que ya están en un sistema híbrido. Siguiente, por favor. Otro grupo de participantes indicó que tuvo ciertas actividades que se enfocaron hacia la interculturalidad, por ejemplo, en el contenido que tenía el programa. El programa establecía encuentros grupales semanal, mentorías individuales durante todo el programa, y también tenía una serie de pasos a seguir en la semana, los cuales en la plataforma de Classroom los profesores en el tiempo libre encontraban, y ahí había mucho material audiovisual enfocado en poder inspirarlos a mirar este nuevo rol educativo que tiene el docente y poder aprovechar esta oportunidad de pandemia y que pudieran salir los docentes entendiendo su nuevo rol en el sistema educativo en miras a lo que es el siglo XXII. Entonces, es bien interesante ver la valoración que ellos dan a las distintas culturas, a la construcción integral del sujeto, como por ejemplo hacen mención en este testimonio que ustedes están viendo. Siguiente, por favor. No obstante, hay grupos de personas que, si bien valoran la diversidad del grupo y lo reconocen como parte de la interculturalidad, declaran que no hubo una mención específica a esto. En un caso se declaró la interculturalidad desde la percepción porque una de las mentoras tiene origen de pueblo originario, y ellos lo tradujeron a la interculturalidad por el hecho de haber tenido la oportunidad de conectar con ellas las mentorías grupales e individuales. Siguiente, por favor. Y en fin, las conclusiones que a continuación se presentan con las principales reflexiones que tuvimos en esta experiencia Profes en Red tienen que ver con las subescalas que la componen. O sea, hay un aumento significativo en las aplicaciones antes de la evaluación, antes de entrar al programa, y las de salida del programa, donde los docentes indican un nivel de cumplimiento bastante óptimo respecto a los objetivos del programa, pero sin duda la valoración más importante que hacen Profes en Red es la contención socioemocional, la cual nosotros también reafirmamos. La tesis final
es que no puede haber un desarrollo sostenible si no tenemos profesores en bienestar, y ese bienestar lo tenemos que gestionar. Si nos toca a través de pantallas digitales, bueno, a través de pantallas digitales acompañaremos y facilitaremos este proceso de reconfiguración. Si nos toca bajo un árbol, en la naturaleza, de manera presencial, bueno, estaremos ahí bajo un árbol de manera presencial acompañando a nuestros profesores. Pero sin duda, Profesenred nos enseñó lo importante del acompañamiento docente para que puedan abordar esta transformación profunda que estamos teniendo a nivel global en el modelo educativo, especialmente en Chile. Siguiente. Y aquí les quiero dejar un pequeño testimonio de una de las profesoras que acompañó este programa. Hay muchos testimonios, hay mucho agradecimiento, costó cortar ese hilo invisible que se generó en pandemia con estas 3 versiones de Profesenred, y quisimos destacar unas palabras de Cecilia, una profesora de la región de O'Higgins. Si pudieran apretar ustedes play de MediaStream. Hola, mi nombre es Cecilia Silva, soy profesora de Historia en el Liceo Víctor Jara de Peralillo, región de O'Higgins, y fui parte de esta aventura llamada Profesores en Red. Agradecer por la caja de herramientas que acabamos de recibir en esta formación de semanas, acompañándonos y formando este entrama entre profesores y tutores. Agradecimientos a María José y a Carolina por hacer que nuestra labor docente tenga este espacio en donde trabajemos los docentes nuestras debilidades, nuestras emociones y nuestros sueños. También con ello nos llevamos el desafío de llevar al aula estas herramientas recibidas. Agradecer a la Fundación Caserta por preocuparse bajo este proyecto en dar un espacio a los docentes y poder contribuir a que nuestra labor mejore y estemos también en un espacio donde trabajemos nuestras debilidades en conjunto. Apoyarnos, a darnos mucho amor, porque eso es lo que aprendimos en esta aventura, pero además en contribuir una rama de conexiones, como los árboles, ¿cierto? Desde Chiloé, donde estábamos en conjunto, Calama, Santiago, Valparaíso, que fuimos formando esta red de profesores en el grupo que nos tocó convivir, y que también cada uno nos dimos cuenta que compartimos sueños y compartimos debilidades y fortuitos en común. Un abrazo, agradecimientos infinitos, y ojalá iniciativas como estas sigan formándose. Saludos del grupo Arrayán Guayacán. Gracias. Y para terminar, bueno, dejar resonando en panelistas y la audiencia, que no dejemos solo a nuestros profesores y profesoras. Ellos requieren ser también acompañados para entender la importancia de esa, para que ellos puedan acompañar a nuestros estudiantes, tienen que entender y tienen que también ser acompañados. Y ahí es fundamental el rol de la institución que pueda apoyar una formación que integre todo lo que es el bienestar docente de manera experiencial, como lo hemos hecho en tiempos de pandemia y lo seguiremos haciendo post pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Qué importante ver lo que es el rol de los profesores, de que ellos puedan renacer en su vocación, conectarse y fortalecerse. Les cuento que, dado la importancia y lo relevante de todos los puntos que han tocado nuestros panelistas, nos excedimos en el tiempo por bastante. No vamos a ir a preguntas del público ni mías por el exceso de tiempo, pero sí quiero cerrar con una idea que en realidad me parece que engloba de alguna manera lo que ustedes los temas que han tocado. En el contexto de la pandemia, la educación digital se presenta como una solución coja, claramente, que se ha presentado como una oportunidad enorme para llevar a cabo, para hacer realidad lo que todos nosotros sabemos, que es este cambio necesario en la educación, una transformación para el futuro. Y a mi parecer,
y escuchándolos a todos ustedes, mucho más que un tema digital, es un problema humano que va a requerir que todos los actores de la escuela, profesores, estudiantes, la administración de los colegios, los directivos, las familias, los papás, dejemos de lado cualquier ápice de mezquindad que podamos tener, de proteger nuestro espacio, y con generosidad trabajemos de manera creativa, colaborativa, generosa, para construir lo que buscamos, que es la educación de nuestros niños, que es la capacidad de que nuestros niños aprendan a quererse, que puedan ellos querer aprender, crecer, ser mejores, ser justos y construir una mejor sociedad. Es una fascinante oportunidad para profesores de dejar ese rol que siempre se les ha impuesto de alguna manera de que deben de saber lo que se espera de ellos, de que deben tener la respuesta lista. En estas circunstancias claramente no fue así, y al contrario, han sacado toda su capacidad de innovación, de generosidad. Agradecerles eso, y bien, una invitación enorme a toda nuestra sociedad a seguir construyendo y a buscar esa educación mejor que nos involucra a todos, que no se relega al colegio y al profesor, sino que a la familia, a los niños, a todos. Y muchas gracias a todos los que han asistido, gracias a nuestros panelistas, Ana María, Dinora, Sergio y Carolina. Ha sido fascinante escucharlos. Muchas gracias. Gracias a ti.